Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. El tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos al Frente a Frente. Es un placer compartir una nueva emisión con ustedes y el tema sigue siendo el del nuevo Código Penal. Miren, hoy tenemos un grupo de panelistas que nos van a ayudar a todos, porque ya muchos profesionales de las ciencias jurídicas, periodistas y de todos los sectores sobre este tema han expresado su opinión. Sin demeritar las opiniones que hemos escuchado, vale la pena también escuchar a los 4 panelistas que tenemos este día sobre un código penal que es cuestionado severamente por muchos sectores. Así que ese es el tema de hoy. Ya de inmediato vamos a entrar en materia presentando a los invitados de este lunes. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Mis invitados esta mañana, el abogado Yair López de Izquierda a Derecha. ¿Qué tal, abogado? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato, gracias por la invitación. El jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, el abogado Odir Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Odir? Muy bien, bienvenido, buenos días. Tengo el coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán, el abogado Mario Díaz, en el extremo derecho del CET. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, Renato, por la invitación. Y también exfiscal, profesional de las ciencias jurídicas, actual diputado, Harry Dixon. ¿Qué tal, diputado? Gracias por la invitación. Buenos días, mucho gusto. Bueno, son gente versada que ha estudiado toda la semana este nuevo Código Penal y que ya nos va a dar su opinión el grupo. Antes quiero que Jennifer Girón divulgue la pregunta que tenemos para hoy y que usted interactúe en nuestras cuentas de redes sociales. Jennifer. Buenos días, Renato, ahí tienen la pregunta en pantalla. El tema de hoy, pues, el nuevo Código Penal. Tenemos 2 opciones para que usted opine en este programa. Dice, la opción A, penas proporcionales al delito como lo arguye el Congreso, o la opción B, descarado blindaje de diputados que lo aprobaron. ¿Cuál es su opinión sobre este nuevo Código Penal? Si son penas proporcionales al delito, como lo dicen en el Congreso, opción B, descarado blindaje de diputados que lo aprobaron. Como les digo, las cuentas de Frente a Frente son @FrenteAFrenteHN en Facebook y en Twitter, nuestra cuenta verificada. Esperamos su opinión, sus comentarios, sus preguntas para nuestros panelistas de esta mañana, así que pueden ver la pregunta ya publicada en redes sociales. Continuamos con usted, Renato. Es que es uno de los comentarios más recurrentes que yo escucho en el Congreso y de los asesores del Congreso, la proporcionalidad de las penas. Pero el sentimiento que también escucho del resto de la población es que es un descarado blindaje. Por eso están las 2 opciones ahí. Usted que ha escuchado hablar mucho del tema en los últimos días, pues opine sobre ello, ¿verdad? Opine sobre ello. Voy a comenzar con el abogado Yair López y una rápida valoración de este código. Abogado. Gracias, Renato. Mire, honestamente, nuestro país necesitaba de un nuevo Código Penal. Sí. Yo creo que eso es una premisa fundamental a establecer, porque el que teníamos era bien incoherente. O sea, un código que entró en vigencia en el año 1985, imagínense, tan viejo, generaciones nuevas, más jóvenes que el mismo código. Y tenía un montón de inconsistencias producto de las reiteradas reformas que ha sufrido. Este código yo creo que tiene más reformas en cuanto a artículos que los artículos mismos. Pero eso generó precisamente un desbalance, y especialmente en el tema de penas.
usted encontraba delitos que protegían bienes jurídicos menores a otros mayores, pero que tenían más pena. Entonces, claro, como siempre, lamentablemente, el legislador a veces recurre al impulso y tenemos un fenómeno acá en Honduras que politizamos la criminalización, entonces siempre tuvo ese defecto que estuvo en constante reforma. Y entonces, por ejemplo, hay artículos que dicen que los responsables penalmente solamente son personas naturales, autores y cómplices, pero hay delitos en este código actual que permiten la sanción de las personas jurídicas. O sea, para que mire un ejemplo de las contradicciones que el mismo código tiene. Entonces, claro, se hacía necesario un nuevo código penal, pero yo creo que en el tema legislativo adolecemos de una situación. Poco se socializan estas leyes tan relevantes, o a veces se socializan con ciertos grupos afines o con quien me conviene, porque lamentablemente tenemos ahora un código moderno en algunos aspectos, pero que olvida cuál realmente es la criminalidad que más afecta a Honduras, y en ese sentido ciertos delitos que esperábamos que por lo menos quedaran al mismo nivel de este código actual, más bien se han disminuido en su despenalización algunos o en su reducción de penas. Y entonces, al final de cuentas, el código lo que refleja es una política criminal que tiene un país. Y si este código, en algunos aspectos, particularmente en el tema de delitos que tienen que ver con corrupción, y sería interesante hacer el abordaje de ellos en este foro, vamos a ver que de manera general sí hay una tendencia a la reducción de las sanciones. ¿Y quién no me va a decir a mí que el delito de corrupción es un delito de actualidad, de recurrencia en el país, de alta impunidad, y que precisamente es ahí donde un código penal debe dar el ejemplo en cuanto a esa forma disuasiva que debe manifestarse hacia nosotros? Entonces, sí, en primer lugar, necesitábamos un código penal. Este código penal, en su parte general, tiene instituciones muy interesantes, corrige cosas viejas que el Código Penal anterior no regulaba, precisamente por su estatus de viejo, pero sí creo que se ha quedado atrás, ha sido muy permisible con temas que realmente nos afectan. Bueno, y ya que usted nos orienta para que abordemos el tema de la corrupción, justamente le toca ahora a don Odir Fernández, que es el jefe de la unidad de investigación del CNA, para que nos valore estas penas que se han reducido en el delito de corrupción, abogado Odir Fernández. Bien, muchas gracias. Efectivamente, el Consejo Nacional Anticorrupción ha hecho un análisis, las valoraciones correspondientes con su grupo de abogados respecto a la modificación de las penas en los delitos en contra de la administración pública. CNA tiene una alta preocupación en vista de que este es un código bastante benévolo para aquellas personas que han cometido actos de corrupción y que se constituyen en delitos en contra de la administración pública. Si nosotros hacemos valoraciones a partir del artículo 474 de este mismo código, vamos a poder encontrar de que efectivamente hay tipos penales que se han considerado de una manera tan benévola en favor de los corruptos. El tema de la malversación de caudales públicos por apropiación es un delito que en el actual código, en el vigente, estaba regulado bajo una pena de 6 a 12 años de prisión. Así se conoce ahora. Hoy por hoy, en el nuevo código está regulado con una pena de 4 a 6 años. Yo quiero que para poder entender este tema, hagamos ejemplos de lo que va a pasar en la realidad nacional una vez entre en vigencia este nuevo código. Y vea que la malversación por apropiación es una imputación que actualmente se le ha hecho a la ex primera dama de la nación. Ella está imputada por este tipo penal. Este tipo penal ha modificado considerablemente de manera que se va a pretender beneficiar eventualmente cuando se le dicte una sentencia o una revisión, porque es de 4 a 6 años ahora. Y nosotros hemos hecho las valoraciones y estos 4 a 6 años son con el objeto de que si eventualmente se le condena, se revise la pena, ya no esté privada de libertad y esta persona pueda específicamente cumplir un arresto domiciliario.
pagar días multa como lo está contemplando el código, pagar fines de semana. Y así sucesivamente hemos hecho un análisis también con el tipo penal de fraude, que hay muchas imputaciones con el fraude. El fraude estaba regulado en el artículo 376 del Código vigente y hoy por hoy está considerado en el 482. La pena también se reduce de 5 a 7 años. Pero vea que aquí de manera muy sospechosa se está tratando de sacar las valoraciones y las contrataciones que hay con organizaciones no gubernamentales, porque se refiere a contratación pública, liquidaciones y efectos. Sabemos que desde el Congreso Nacional hay algunos diputados que han hecho algunas organizaciones no gubernamentales para obtener algunos beneficios, entonces se está tratando de sacar esto. El tipo penal de malversación por cambio de destino, también hay una gran cantidad de imputaciones que se han hecho en el tema del seguro social. Vea usted que este tipo penal ahora se modifica en cuanto a los años. Y yo debo de ser bastante claro con la ciudadanía y explicarle de que el silencio del doctor Mario Zelaya hoy está surtiendo efecto, porque las penas se reducen de manera considerable, a él se le ha imputado una gran cantidad de malversaciones por cambio de destino y fraudes, de manera que eventualmente en una revisión las penas que hemos escuchado de más de 80 años es muy probable que vayan a bajar. Le pongo otro ejemplo práctico, en el delito de abuso de autoridad. Antes el abuso de autoridad estaba regulado en el Código Penal, artículo 349, con una pena privativa de libertad. Hoy por hoy el abuso de autoridad ya no tiene pena, propiamente privativa de libertad, sino que contempla una inhabilitación. Esto indica de que hoy por hoy hay 64 personas, de acuerdo a los datos estadísticos del Instituto Penitenciario Nacional, que han sido condenados por el tipo penal de abuso de autoridad, pero ya no hay una pena privativa de libertad, entonces van a tener consecuentemente que hacerse una revisión. Y así sucesivamente, el tipo penal de enriquecimiento ilícito, la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas antes lo contemplaba con una pena de 5 a 15 años de reclusión o prisión como se conoce ahora. Hoy el tipo penal de enriquecimiento ilícito ha disminuido en una pena específica de 4 a 6 años. Mire, el código hay que leerlo de manera integral. Si usted se va al tema de la prescripción de la acción penal, estos delitos van a prescribir a los 10 años. Porque así dice, si la pena es de 5 a 10 años, el tipo penal va a prescribir a los 10 años. Antes, la prescripción de la acción penal era la máxima más la mitad. Por ejemplo, la malversación prescribía a los 18 años, porque era 12 años más la mitad, 18. Hoy la malversación va a prescribir a los 10 años. ¿Cuánto tiempo tarda una investigación en nuestro país? Eso es algo que estábamos comentando al inicio con el abogado Yair, y decíamos, si el Ministerio Público tarda 5 años en una investigación, CNE es un ejemplo de eso. Hemos presentado denuncias desde el año 2014. No avanzan absolutamente nada. Más el tema de que van a jugar con los tiempos, va a prescribir la acción penal. Los corruptos han creado un código penal que va a su medida. Y ellos lo que están pretendiendo es blindarse. Me llama la atención la pregunta que ustedes están haciendo en el programa. En realidad esto es de manera descarada, se están blindando los corruptos. Y después vamos a mencionar los tipos penales contra el narcotráfico, porque vea que ahora tenemos un escenario importante. O sea, si bien es cierto, el tipo penal de narcotráfico no es en contra de la administración pública, pero las penas bajan de manera considerable. Entonces la pregunta que nosotros hacemos, mediante la sociología criminal, mediante un análisis criminológico, es que los corruptos se blindan. ¿Sabe por qué? Porque a muchos políticos se los están llevando los Estados Unidos. Entonces, eventualmente lo que ellos pretenden es iniciarse procesos penales acá con penas sumamente bajas, de manera que ya no se los puedan llevar. Y como la ley establece que nadie que se encuentre bajo un proceso penal se lo pueden llevar, entonces ellos bajaron el tipo penal de narcotráfico de 15 a 20 años, lo pasaron de 4 a 7 años, de manera que ellos van a jugar con los tiempos. Alguien dice, es que usted debería leer el código de manera integral porque los tipos agravados están más adelante. De veras le va a dejar la discrecionalidad a los jueces. Aquí tenemos la presencia de un juez que yo lo creo muy correcto, pero también hay otro tipo de jueces que se prestan a analizar de manera literal la ley, de manera que benefician a ciertos sectores. Bueno, don Odir nos ha ejemplificado
no deja de llamarme la atención cuando él dice, con este nuevo código penal, en el delito de malversación de caudales públicos, se beneficiará una ex primera dama si es condenada. El fraude se ha reducido de 5 a 7 años, me dijo, Sí. la cárcel. Me dice, con eso de la malversación por cambio de destino, hábleme de esta figura que sinceramente, y admito y le pido disculpas a los televidentes, por primera vez le escucho qué significa eso de malversación por cambio de destino y fraude. Hemos escuchado hasta el momento que ya tiene penas privativas de hasta 80 años y quizá más el exdirector ejecutivo del Seguro Social, Mario Zelaya, pero me dice don Odir que con esta figura y en este nuevo código también saldrá beneficiado, que el abuso de autoridad ya no tiene pena, que el enriquecimiento ilícito se redujo la pena de ¿cuánto a cuánto? El enriquecimiento ilícito se disminuyó de 4 a 6 años. Y era de 5 a 15 años. El hombre me da su opinión conceptual sobre artículos específicos y figuras penales de este nuevo código, y además tiene el valor de ejemplificarme. Y bueno, si me responde por favor a eso de la malversación por cambio de destino y fraude. Actualmente el Código Penal, el vigente, el viejo, tiene 2 figuras: malversación por apropiación, o sea que la persona se queda, se apropia del dinero, y la malversación por cambio de destino. Resulta ser que el cambio de destino se aprueba en líneas presupuestarias en la administración pública. Hay muchos casos en donde los funcionarios públicos mueven líneas presupuestarias que no están autorizadas. La ley orgánica del presupuesto dice, si usted va a gastar para sueldos y salarios, no puede utilizar sueldos y salarios para compra de vehículos, compra de otras cosas. Ya están definidas, la ley orgánica lo establece, las disposiciones generales del presupuesto ocurren. Le ejemplifico: malversación por cambio de destino, lo que ocurrió en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Estaba destinado para INVEJEP, vejez y muerte, y se trasladó a otro régimen dentro del mismo Seguro Social. Antes, el tipo penal, o sea, con lo que estamos utilizando, decía, no importa que ocasione daño, pero si se cambian las líneas presupuestarias, ya se atenta en contra del buen funcionamiento de la administración pública. Pero hoy dice, mire cómo lo agregan, y a causa de ello, y se causa con ello un perjuicio al patrimonio público. El legislador exige que se vea una afectación al patrimonio. Antes decían no importa, pero ahora están dejando esa colita de manera que están blindándose, porque van a decir ellos, sí, lo cambió, el dinero lo destinó para otra línea presupuestaria, si bien es cierto no estaba permitida, pero no afectó absolutamente nada. Las consecuencias vienen después, y por eso le decía, se va a beneficiar en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, porque hubo unas modificaciones presupuestarias no permitidas, y no solo Seguro Social, póngale el tema del INJUPEN, CNA denunció cambio de líneas presupuestarias no permitidas, dinero de algunas personas se utilizó para contratación de abogados. Entonces ese dinero ya no cuentan ellos. El tema del Seguro Social también. O sea, hay varias consecuencias, hay varias personas que van a salir beneficiadas finalmente con estos tipos penales. Entonces, analicémonos de manera integral y veamos el revestimiento que se le ha generado a esto, que han escondido palabras, que hay que detenernos en los análisis, porque ellos dicen, es que se bajaron las penas, el código es benévolo. Hay que tener mucho cuidado. Y Odir Fernández va más allá y dice, ahora entiendo por qué el silencio de Mario Zelaya. Permítaseme una pausa para luego escuchar la opinión de don Harry Dixon y don Mario Díaz. Ya estamos en el capítulo de la corrupción, analizando el nuevo Código Penal y la reducción de penas que, según el CNA, a través de su jefe de la unidad de investigación, es descaradamente para beneficiar a algunas personas. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Son las 7 de la mañana, 32 minutos, y los congestionamientos viales están a la orden del día este lunes, y ya estamos observando algunos bulevares y arterias completamente congestionadas, y algo particular también, accidentes viales. Justamente aquí estamos observando el Boulevard Económica Europea y conectando con el Boulevard Fuerzas Armadas, congestionamientos viales. Aquí está el primer accidente vial, muy cerca de la conexión con el Boulevard Económica Europea, y movemos la plataforma porque un poco más atrás, en la avenida Las Uvas, está el segundo accidente vial de esta mañana. Por el ingreso al sur del país, también Lomas María Auxiliadora, fuerte congestionamiento que estamos observando y que encontrará más cuando llegue al anillo periférico con ese accidente. En San Pedro Sula, frente a Choloma, algunas alertas y líneas de tránsito vehicular pesado, el segundo anillo periférico, y también congestionamientos viales frente a la gran central metropolitana. Así estamos. San Pedro Sula y Tegucigalpa, visto con tecnología de punta y por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Escuchamos la opinión ahora del abogado Harry Dixon. En relación a este código penal, estamos en lo atinente a las penas que establece el nuevo código penal para la corrupción. Abogado Harry Dixon. Gracias. Bueno, yo creo que un código penal es la mejor herramienta de un sistema de administración de justicia y del Estado para reprimir el delito o para persuadir el delito por parte de la sociedad. Y estoy de acuerdo que era necesario la nueva aprobación de un nuevo código penal. Ahora, no estoy de acuerdo en el momento, o sea, en el momento donde hay tanta acusación de la clase gobernante por corrupción, por narcotráfico. Entonces, en ese momento aprobar un nuevo código penal, lo único que trajo fue una gran oportunidad para la clase política corrupta de este país para poder blindar sus propios casos de corrupción. O sea, encontraron, dice, la forma para ver si se libran de todos los señalamientos, de todas las imputaciones que está haciendo la MASI, que está haciendo la UFECIN, que está haciendo todo el mundo, y que todo el mundo lo está viendo y lo está sintiendo en carne propia. Los altos niveles de corrupción que está viviendo en el país, y también el alto involucramiento en el crimen organizado por la clase política corrupta, que antes solo se involucraba en corrupción, pero que hoy, aparte de involucrarse en corrupción, aparte de saquear instituciones, pues también le ha gustado meterse en el tema del crimen organizado. Entonces, aprobar un código penal en esas circunstancias era lógico que iba a pasar lo que tenemos hoy: bajar penas en delitos de corrupción, bajar penas en delitos de narcotráfico. Y si bien es cierto, estoy yo de acuerdo que tiene que haber una proporcionalidad de la pena en algunos casos, también es cierto que hay que saberlo establecer un código, tal como está hoy y es definido en este código penal, en este nuevo código penal. El juez que no tenga un alto nivel de moralidad va a tener vía libre para dejar en libertad tanto a corruptos como a narcotraficantes, con penas sumamente bajísimas, de 4 a 6 años. Y ahí entra también el tema del Código Procesal Penal, que le va a permitir a muchos de estos delincuentes aplicar a medidas de judicializadoras de la acción penal, la suspensión de la acción penal, la conciliación. Inclusive pueden quedar hasta sin antecedentes penales, pueden quedar limpios después de traficar con droga, después de saquear una institución. Estas personas pueden quedar limpios. Entonces, yo siempre le llamé a esto porque nosotros sí protestamos en el Congreso, nosotros sí señalamos lo que estaba pasando. Yo le llamé a esto el primer pacto de impunidad en el Congreso Nacional, porque meses después aprobaron aquella reforma a la Ley General de Presupuesto, que también bloqueaba al Ministerio Público, a la UFECIN, a la MASI, para investigar casos de corrupción. Pero ya se habían blindado, ya habían bajado penas. Pero ahora querían, el segundo paso era que estas instituciones no los pudieran investigar. Y ahí está reflejado. Y lo dijimos, y se los manifestamos y protestamos en el Congreso, paramos como 3 veces ese tipo de delitos, pero igual ellos insistieron, porque cuando alguien está involucrado en un delito y tiene el poder
para aprobar leyes, para reformar leyes, para derogar leyes, yo creo que es la oportunidad de su vida. Y la encontraron en el nuevo Código Penal, que lo aprobaron bajo el pretexto que había que unir todas esas leyes que andaban dispersas, que tenían penas, y que había que unirlas en un solo código, y que ese código sirviera para el sistema de administración de justicia. Pero hoy Odir Yair nos ha explicado muy bien, nos ha comparado de cómo han bajado penas. Y quiero decirle algo más, que esto seguramente en el transcurso del debate y en el transcurso de los días y meses se va a seguir discutiendo, no solamente en estos delitos graves como robo de vehículos, bajó considerablemente las penas, 4 a 6 años, secuestro, 6 a 8 años. O sea, aquí en noviembre hay que esperar la caravana de gente involucrada en graves delitos que va a salir de las cárceles por el principio de retroactividad de la ley en materia penal. La nueva ley favorece al reo. Entonces vamos a ver desfilar secuestradores, robo de vehículos, traficantes de droga, corruptos y un montón de delitos. Bajaron los delitos en temas sexuales, por ejemplo. O sea, yo creo que en noviembre vamos a tener una gran crisis, Renato. Vamos a tener una crisis si no se revisa exhaustivamente este Código Penal, porque abusaron de bajar las penas. Estoy de acuerdo en la graduación de la pena, por ejemplo, en los delitos de narcotráfico. Por ejemplo, yo siempre vi injusto cuando éramos fiscales que a un señor que se le decomisaba, por ejemplo, una onza de marihuana, le aplicaban 15 a 20 años. Y al que metía 5 toneladas de droga, 15 a 20 años, ¿verdad? A la señora que la obliga al esposo a meterle droga al centro penal, 15 a 20 años. Y todo el mundo 15 a 20 años, 15 a 20 años. Entonces, se puede revisar eso, pero hay que dejarlo muy bien establecido para que el señor juez pueda aplicar la pena de forma clara, como se encuentra en otras legislaciones penales. Pero en este caso, hoy el juez que no tenga una formación moral muy fuerte, tiene una oportunidad para dejar libre a quien quiera, porque queda a su criterio. Es decir, no comete prevaricato. Bueno, el prevaricato queda únicamente administrativo, o sea, que son otros delitos que no hemos mencionado acá. O sea, los jueces pueden cobrar dinero para resolverle a un narcotraficante o a un corrupto, y únicamente lo van a sancionar administrativamente. Entonces miren ustedes, en la crisis que nos han metido con la aprobación de este nuevo Código Penal, que se ha dejado desapercibido, porque como dejaron tanto tiempo para su publicación, y en Honduras hay tantos problemas, ¿verdad? Entonces la gente se les olvidó el Código Penal y lo dejamos allá, botado. Pero hoy que lo vemos que está publicado y que supuestamente en noviembre entra en vigencia, vemos el gigantesco problema en que nos han metido con la aprobación de este código y el impacto que va a tener en la sociedad. Violadores, secuestradores, ladrones de vehículos, corruptos, narcotraficantes, mucha gente va a salir en libertad en el momento que entre en vigencia este nuevo Código Penal. Oportuna la intervención ahora mismo de el juez coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán, don Mario Díaz, después de haber escuchado a don Yair López, a Odir Fernández y a Harry Dixon. Don Mario. Bueno, yo creo que coincido con los demás compañeros en el sentido de que la aprobación de un nuevo código pues era una necesidad. Teníamos un código penal demasiado viejo, que no se adaptaba a las circunstancias en que vive la sociedad hondureña en este momento, al tiempo en que el código fue promulgado hace ya 30 y tantos años, y que había sufrido una serie de reformas que lo habían vuelto totalmente incoherente en muchas de sus partes. Naturalmente que frente a la presencia de un nuevo Código Penal, uno esperaría que todas las inquietudes que tenía o que tiene todavía el actual Código Penal puedan ser resueltas en este nuevo código, y que toda la legislación penal tenga una sola codificación, de tal manera que no haya una dispersión en las leyes, que es un problema al momento de aplicar la justicia, que eso es lo que hemos tenido en el país. Hemos tenido una ley para el tráfico de drogas, una ley para el lavado de activos, una ley contra el terrorismo, etcétera. Una cantidad de leyes que tienen la misma incidencia al momento de
aplicar la sanción que corresponda cuando una persona es sometida a un procedimiento penal. Naturalmente que si uno analiza el actual código tal como ha sido planteado, podrá observar que existen algunas situaciones que son, digamos, valederas y que es importante rescatarlas. Por ejemplo, el hecho de que se garantiza todavía el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, el principio de humanidad de las penas. Yo creo que eso es bastante importante, que el código lo deje suficientemente claro. Hay algunas figuras delictivas que son tratadas de diferente forma, de una manera más adecuada a una modernidad en materia penal, como por ejemplo el caso de la tentativa, el delito de extorsión, que si bien es cierto ha sufrido una merma en cuanto a la penalidad, pero lo trata, lo tipifica de una mejor manera más adecuada, y no como el anterior o el actual, que hace equivaler el delito de extorsión al delito de terrorismo, por ejemplo. Esas cosas son, por así decirlo, bondades que puede tener el nuevo código. Naturalmente, en algunos aspectos creo que el código está, como se diría popularmente, ha dejado a deber. Y esto tiene que ver con lo que planteaba el compañero Yair. En nuestro país no existen procesos de una verdadera socialización en la cual las personas que participan o que participamos directamente en las cosas que se van a modificar se tenga algún grado de participación, y que esta participación sea efectiva, de tal manera que los cuestionamientos que uno pueda hacer previa a la formulación de una ley sean admitidos. Fíjense qué interesante que en este código hasta la empresa privada se estaba quejando de que los planteamientos que ellos habían hecho no habían sido recogidos en el código. No sé qué planteamientos son los que hizo la empresa privada, pero me llama la atención que hasta la empresa privada diga: fuimos a reuniones y no nos escucharon, lo cual es grave, puesto que se entiende que la empresa privada y los sectores del legislativo y del ejecutivo tienen una buena relación, pero que ni siquiera ellos los hayan escuchado implica un problema muy grave, que tiene que ver con que a las personas que cuentan con el poder no les gusta que personas entendidas y que salen de la esfera de su control puedan decirles qué cosas tienen que mejorar para que el país realmente mejore en materia de enjuiciamiento criminal, como en el caso en particular. En ese sentido, yo creo que lo que se está haciendo y diciendo ahora, en el sentido de que se va a revisar el código tal como está planteado, realmente es un poco tarde, puesto que el cuerpo legal básicamente no va a tener toda la atención del caso, van a probablemente atender aquellas cuestiones donde la gente ha planteado algún tipo de inconformidad. Y esta inconformidad tiene que ver con lo que decía un poquito Harry, la coyuntura en que se está aprobando este nuevo código. Es un código que estuvo en formación unos 2 o 3 años, creo, quizás un poco más. Entonces, todo el mundo estaba diciendo: bueno, ¿el código cuándo se publica? Pues porque salió del Congreso hace mucho tiempo y estuvo tanto tiempo ahí sin publicarse, lo cual da la idea de que se espera una coyuntura en particular como para que la gente no note lo que se está haciendo. Entonces, eso da lugar a mucha suspicacia. Y si nos referimos, digamos, concretamente a tipicidades delictivas que han sufrido cambios bastante importantes, como los que planteaba el abogado Odir, el tema de los delitos de corrupción, es decir, los delitos contra la administración pública, sí creo que es una situación que debe preocuparnos, en el sentido de que los delitos de corrupción pues minan la esencia del Estado, minan la esencia de la democracia, y deben ser castigados con suficiente fortaleza. El delito de tráfico de drogas, yo sobre este particular sí creo que debe ser considerada una situación diferente. ¿En qué sentido? El tráfico de drogas, yo creo que cuando uno piensa en tráfico de drogas está pensando en los extraditables. Claro, si uno lo piensa solo en función de los extraditables, uno vería que las penas están demasiado bajas. Pero, ¿cuál es el problema del delito de tráfico de drogas en Honduras? ¿Quién es el que cae en Honduras? En Honduras no cae el capo, en Honduras no cae el jefe de la banda, en Honduras cae la persona que anda con una canastita vendiendo marihuana en la calle, la señora que está en una esquina vendiendo marihuana en la calle, pero el capo no cae. Eso es importante determinarlo. Naturalmente que eso no quiere decir entonces que se van a minimizar tanto las penas, que cualquier persona que sí tenga la calidad de capo pueda acogerse para evitar un mal mayor para su persona. Pero sí creo que debe haber consideraciones en el sentido de la cantidad y el tipo de droga que vende una persona, para de esa manera graduar su penalidad. Es decir, no es lo mismo una persona, como decía Harry, que anda 20 carrucos de marihuana, y una persona que anda 20 toneladas, la pena es la misma, o ha sido la misma históricamente hablando.
Eso debió haberse corregido y veo que no se ha corregido dentro del Código Penal actual, el que va a entrar en vigencia a partir de noviembre. ¿Por qué se producen estas cosas en el país? Bueno, realmente uno entiende que los sectores que tienen el poder para cambiar estas cosas, como digo, no tienen la capacidad de escuchar puntos de vista diferentes y solamente escuchan a personas que les endulzan el oído, y obviamente por eso se producen estas cosas. Yo, por ejemplo, considero que los delitos contra el honor, por ejemplo, yo pienso que el Congreso debe haber utilizado esta oportunidad de un nuevo código para despenalizarlos. A mí me parece que no debe seguirse tratando estos delitos en un marco de sanciones de carácter penal. Es más, aun cuando el código las minimiza, porque creo que la pena más alta es de 1 a 3 años. Sí, los minimiza. Pero yo creo que un Estado de Derecho, un Estado democrático, no debe existir ese tipo de sanciones de carácter penal, porque obviamente se ve como que hay una amenaza pues a la libertad de prensa, y eso entra en un desbalance que me parece inadecuado. Aparte de ello, que la forma en que se ha establecido, por ejemplo, los delitos contra el honor es prácticamente la misma. Es más, introduce un tema ahí que no ha estado en el código nuestro, y es que dice que consciente de su realiza el delito de injuria a la persona que consciente de su falsedad, perdón, de la calumnia, o con menosprecio de la verdad. Diré, son términos ambiguos que reflejan, que son, digamos, quedan a la discrecionalidad, digamos, de quien valore una presión, que es menospreciar la verdad, por ejemplo. Es decir, son temas, como dijo la Corte Interamericana, los delitos contra el honor, por un lado deben despenalizarse y por otro lado deben ser taxativos en cuál es la conducta que se persigue, porque si no, entonces se cae una persecución sin fundamento para las personas que de una manera pública se refieren a una situación particular. Por otro lado, se le otorga, digamos, honor a las personas jurídicas. Es decir, y hay una dedicatoria, una de las partes que habla de aquellas instituciones que están regidas, dice, bajo la superintendencia del sistema financiero. Es decir, lo cual me parece a mí que es totalmente inadecuado una forma de legislar, sobre todo en materia penal. Después de escuchar a estos 4 hondureños, a estos distinguidos 4 hondureños, uno como ciudadano, en el caso mío como moderador de este programa, me pregunto, ¿y si se aprovechó la necesidad de un nuevo código penal, como bien lo establecen los profesionales panelistas hoy presentes en Frente a Frente? Si se aprovechó esta coyuntura de la necesidad de un código penal para blindarse a aquellos que en los últimos 3 años, sobre todo parte de nuestra clase política, ha sido imputada por la corrupción, y como hay un hilo bien finito que conecta la corrupción en el caso de Honduras con el narcotráfico, si se aprovechó esa necesidad de un nuevo código penal para blindarse a aquellos políticos imputados por actos de corrupción y conectados también con el narcotráfico, es parte del reclamo de la gente, del cuestionamiento de la gente. Miren, voy a dejar aquí a Jennifer Girón que nos lea unos cuantos mensajes. Voy a ir a la pausa y luego retornaré para hacer una comparación de las penas en el código que está vigente, pero que ya está por quedar abolido, derogado, ante la vigencia del nuevo código penal. Así que Jennifer, adelante, buenos días. Buenos días, Renato. Le informo que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, acaba de tuitear sobre el tema. Dice, durante el receso de sesiones del Congreso Nacional, un equipo técnico se reunirá con diferentes sectores de la sociedad relacionadas con el nuevo Código Penal para nuevas jornadas de socialización y recoger insumos que, en caso de ameritarlo, podrían llevar a una revisión del texto. Esto es lo que acaba de tuitear hace unos minutos. Todo indica que va a colocar otro tuit, pero eso es lo que estamos esperando luego del programa. Vamos a ver otros tuits. Dice Henry Salinas: compartimos plenamente los comentarios vertidos por el doctor Fernández. El Código Penal en el título de delitos contra la administración pública sufrió una gran reducción de penas, con el afán que la impunidad siga gobernando en el país.
Tenemos a Juan Carlos Espinal. Al ver las reducciones de penas en delitos graves en este nuevo Código Penal se llega a la conclusión que fue creado por delincuentes, corruptos y narcotraficantes. Solo en Honduras se reducen penas. Dios mío, somos un chiste de país, dice. Los corruptos que gobiernan se están blindando. Otro usuario dice que es un blindaje, un descarado blindaje. Qué vergüenza da saber quiénes están dirigiendo este país. Eduardo Ulloa, excelente participación del abogado Odir Fernández, demuestra un botón, más claro que el agua. Políticos buscan blindaje y al mismo tiempo amordazan a la prensa para que no critiquen. Ahí nos vemos el 10 de noviembre cuando entre en vigencia el Código Impunidad, dice. Armando Madrid, claro que es un blindaje y no solo a los corruptos y narcodiputados, sino que al crimen organizado en general. Solo castiga duramente la protesta social y estúpidamente la libertad de expresión, dice. Justin Gómez, opción B. Y no es de extrañarse, el pícaro y el sinvergüenza siempre anda con balón adelantado. Y lo que hicieron los diputados es evidente que se quieren proteger. María López, bueno, aquí tenemos una opción A. Ella dice que se debe hacer justicia de acuerdo a la realidad de nuestro país. Roberto Díaz, lo cierto de todo es que este código al entrar en vigencia va a servir para dejar libres a narcos, extorsionadores, golpeadores de mujeres, corruptos del gobierno y sobre todo va a reducir las penas de los políticos que al caer este gobierno van a ir a la cárcel, dice. César Durán, magistral la explicación del abogado Odir Fernández. El silencio en ese foro después de su explicación lo dice todo. Y vamos con otro tuit. Dice, no soy experto en temas legales, pero si un ciudadano que ha visto la impunidad descarada en este país, y esto es una burla a la sociedad, mientras en otros países se endurecen las penas, acá se suavizan y descaradamente se blindan. No puyen con vara corta, después arreglan con gas. Esos son algunos de los comentarios, gracias por ellos, les esperamos con más en las cuentas de Frente a Frente, @FrenteAFrenteHN. Les recuerdo la pregunta, nuevo Código Penal, opción A o B. Opción A, penas proporcionales al delito como lo arguye el Congreso. Opción B, descarado blindaje de diputados que lo aprueban. Regresamos luego de la pausa. Ya regresamos a Frente, gracias al internet ilimitado de Claro. Continuamos con Frente a Frente gracias al nuevo Bronco Pulmin D con su máxima efectividad descongestionante. Efectivo desde la primera cucharadita. Bien, tenemos el tuit del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Dice en un primer tuit, durante el receso de sesiones del Congreso Nacional, un equipo técnico se reunirá con diferentes sectores de la sociedad relacionadas con el nuevo Código Penal para nuevas jornadas de socialización y recoger insumos que, en caso de ameritarlo, podrían llevar a una revisión del texto. En un segundo tuit, invito a partir de mediados de junio a miembros del Colegio de Periodistas y el Colegio de Abogados, Asociación de Jueces y Fiscales, miembros de la Corte Suprema y del Ministerio Público y cualquier otra organización interesada para escuchar opiniones sobre el nuevo Código Penal. Estas jornadas ya se habían hecho, lo haremos otra vez, dice. Es una modesta sugerencia, ¿verdad? Universidad, no está invitado el CNA. La Maxi también la había invitado. A la Maxi, sí. Bueno, pues está bien, ¿verdad? Pero decirle que hicieron las cosas al revés. Al revés. Que la socialización Primero. primero. Hay un principio político en esto. O sea, un código penal es un pacto social. Sí. O sea, es un pacto social de nosotros a favor del Estado para que regule estas conductas que se consideran reprochables al extremo, las más graves, ¿verdad?, que pueden existir en cuanto a conducta humana. Pero ese pacto social requiere ser escuchado de los sectores. O sea, yo esperaría que cuando se emite una ley, no un código penal, cualquier ley, un legislador debe tener la estadística a su mano, o sea, y ver cuáles son los delitos que más afectan a la sociedad hondureña. Si no es aquellos que están vinculados con la criminalidad organizada, asesinatos todos los días, producto de bandas organizadas, criminalidad organizada en todos sus géneros, explotación sexual comercial, trata de niños y niñas, este tema del narcotráfico, los delitos de corrupción. Si eso es lo que está dañando este país, si esto es lo que está empobreciendo este país, ¿por qué no dar un ejemplo en un código penal que establezca sanciones adecuadas a los delitos que más nos afectan? Pero eso se hace acompañado de la estadística. Mire, si hacemos un recorrido, yo en alguna oportunidad en el 2005 hice una consultoría con Casa Alianza
Y recogimos en Choluteca que el delito que más recurrente ocurre allá en Choluteca es la violación, y la violación en la familia, el delito de violación. O sea, el agresor sexual está en la casa. Entonces, si usted recoge toda esa estadística, porque hoy por hoy no nos pueden decir que no hay estadísticas, el Ministerio Público debe tener, la Corte Suprema de Justicia debe tener, recoger realmente cuáles son esos delitos que deben ser recogidos en un código penal de manera ejemplarizante, y también sin olvidar la línea negra de la criminalidad que nunca se persigue. O sea, claro, no vamos a basarnos únicamente en estadística para decir, no, los delitos de corrupción poco hay porque poco se persiguen. Lo que pasa es que hay un manto de impunidad respecto de ellos, pero esos son los delitos que afectan y empobrecen a la sociedad, y en ese pacto social entonces hay que escuchar a la población. Hay que escuchar a la población. Y me parece a mí, con todo respeto de la autoridad del Congreso, que bueno que se va a retomar esto, pero ojalá que se haga con los sectores que no fueron escuchados para que ese pacto social sea válido y que el Código Penal refleje lo que la sociedad necesita. Mire, Renato, yo definitivamente, y con toda la sinceridad del caso, yo creo que el pueblo hondureño lo va a entender. Poco creo a esos tweets. Con el respeto que un presidente de un poder del Estado se merece, en realidad están jugando con el pueblo hondureño. Discúlpenme la terminología que voy a utilizar, pero en realidad esto ha sido una caja china. Han pretendido darnos circo, ahora salen como redentores, diciendo que se van a reunir con los sectores, jueces, con sociedad civil, pero en realidad el fondo de esto no le van a poner atención. Se va a aprobar el código, sabe qué es lo que va a ocurrir, y se lo voy a poner en el escenario, y en noviembre se van a acordar de mí. Se van a reunir con el sector periodístico, van a reformar el tema de los delitos contra el honor. Le van a decir, señores, hemos considerado sus opiniones, vamos a quitar estos delitos, pero los delitos en contra de la administración pública se mantienen. Siento que este código ha sido creado para tener una espada en el cuello a los empresarios. Es una espada del cuello a los que emitimos opiniones, porque ya nos tienen identificados quienes decimos las cosas de manera directa, ya tienen identificados a los empresarios, por eso determinan hoy por hoy que se le va a aplicar penas a las personas jurídicas. Cuando han llevado todo este código penal al tema, o sea, han administrativizado el derecho penal. Hay delitos laborales en este código. Para sorpresa mía, ahora hay delitos de inseguridad social, cuando hay insalubridad y todo eso en el Código Penal. Yo puedo decirles que hoy por hoy la única evidencia es de que todas las acciones de los altos funcionarios contradicen. Al final la Constitución nunca se ha respetado, pero lo que establece el artículo 1 de la Constitución, en donde dice Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico social. Cuénteme qué libertad va a tener un periodista, un director de medio de comunicación, un empresario para emitir las opiniones, para decir la verdad. ¿Qué empresario va a poder decir las verdades porque después les van a caer a ellos mediante el Código Penal? Yo le voy a poner el ejemplo, y lo he dicho desde la semana pasada. Los vamos a tener en la nuca a ver qué escribimos y a ver qué decimos. Claro, no va a venir el dueño del medio, pero aquí van a haber más abogados que periodistas. No, esto no, Renato. No, esto no, Renato. No, esto no, Renato. Esto no, esto tampoco. Hombre, déjeme hacer periodismo. ¿Qué quiere? Ya me voy a comunicar con el dueño. Va a quedar el abogado. En el escenario más simple, si son 40 años de estar metido en esto, y ese es el escenario que vamos a tener si no se corrige eso. Pueden despenalizarlo también, estos delitos contra el honor. Podemos llegar a eso, a la despenalización en junio. Pero es interesante lo que dice Odir. Pero ¿a cambio de qué dice? De que continúen esos delitos contra la administración pública. Yo no digo que el Colegio de Periodistas va a ir a negociar eso, me salvo yo, pero está bien, roben, bajen las penas a los ladrones, bajen la pena a los corruptos, pero él nos marca un escenario que dice es irreversible e irrefutable, que pueden a algunos sectores rebajar penas, hacer desaparecer los delitos, pero que en esencia va a quedar lo que ellos siempre quisieron: protegerse de los delitos cometidos. Y en todo caso, si los mandan al mamo,
tener penas reducidas. Eso es lo que entendí de lo que ha dicho aquí el jefe de la unidad de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción. Harry. Yo creo que ha llegado el tiempo que todos los sectores de la sociedad hondureña empiezan a entender una cosa, porque si no partimos de ahí, Odir, Yair, Mario, Renato, Harry, no vamos a, nunca vamos a caer, nunca vamos a entender lo que está pasando. El problema es que estamos en una dictadura, por Dios. Una dictadura, precisamente ese tipo de códigos, donde se bajan penas para narcotráfico, para corrupción, donde penalizan la libertad de expresión, donde limitan la libertad de expresión, donde criminalizan la protesta. Es un código de dictadura. O sea, cuidadito habla contra mí, cuidadito habla contra el presidente, cuidadito habla contra porque lo vamos a meter preso. A la empresa privada que tanto ha protegido este régimen. O sea, ahí tienen ustedes, señores, el producto de la defensa que han hecho ustedes a ultranza a un régimen que se religió ilegalmente, que violentó la Constitución de la República, que se robó las elecciones, que reprime al pueblo. Pues ahora los está reprimiendo a ustedes, porque las dictaduras se comen a sus propios hijos. Las dictaduras siempre terminan comiendo a sus propios hijos. Entonces aquí a veces yo miro que siempre nos sumergimos únicamente en el tema de legalidad, pero no queremos entender el aspecto político, el magno aspecto que está rigiendo este tipo de decisiones. No solamente es la corrupción del Congreso Nacional, aquí es la corrupción de un montón de gente que está alrededor. Si los diputados del Congreso Nacional solamente son instrumentos de un montón de sectores en este país, que les dan órdenes, que les dan directrices para mantener el status quo del país. Entonces, cuando ya la empresa privada empieza a ver, pucha, pero hoy sí me van a criminalizar, hoy tengo que pagar multa, dicen que me van a disolver la empresa, dicen que me van... Cuando el medio de comunicación dice, ay, ya hoy ya no puedo decir esto, ya no puedo decir lo otro, entonces se ponen el grito al cielo. Pero el problema es que las dictaduras, a medida que avanzan, van tomando decisiones y van destruyendo todo aquel que se le puede ser un obstáculo para ellos. Y este código es propio de una dictadura. No solamente es porque los diputados son corruptos, los diputados siempre han sido corruptos, la mayoría de diputados en el Congreso Nacional. Hoy en día no solamente el Código Penal fue un pacto de impunidad, la no derogación de la ley de secretos fue un pacto de impunidad, la no aprobación de la ley de colaboración eficaz que dicen que la van a aprobar, un pacto de impunidad, la reforma a la ley general de presupuesto, un pacto de impunidad, en la intentona que hicieron con reformar la ley general de administración pública, que la pudimos detener en el momento que la estaban queriendo aprobar. Todo esto son pactos de impunidad, pero los pactos de impunidad son propios de una dictadura. Nosotros ya no vivimos en democracia. Hoy todos los sectores están viendo afectados por lo que está viviendo hoy, por lo que estamos sintiendo hoy. O sea, es lógico, alguien que está en una dictadura está cometiendo actos de corrupción. ¿Por qué? Porque las dictaduras son precisamente el desconocimiento de la ley, el desconocimiento del Estado de Derecho. Y los que están dentro de una dictadura gobernante son corruptos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Por primera, y Yair no me va a dejar mentir, yo no sé si Yair tuvo alguna experiencia cuando fue fiscal por Tostaño. Yo nunca había visto una resolución de una Corte Suprema de Justicia ordenándole a un Ministerio Público de tener una investigación por corrupción. De tener una investigación violando la función del Ministerio Público para favorecer ¿a quién? A un presidente del Congreso Nacional. Señores del Ministerio Público, detengan esa investigación. ¿En qué país democrático y en qué país con un Estado de Derecho se va a ver eso? O sea, desde el Congreso utilizan la Corte para detener investigaciones. ¿Y los demás qué? ¿Y los demás qué? Entonces, ese código es reflejo de una dictadura. Ese montón de diputados que hoy están involucrados en actos de corrupción, no solamente por un acto de corrupción individual, porque se les ocurrió robarse un dinero de una ONG, es porque son parte de toda una estructura criminal que está dentro de una dictadura. Así de sencillo funciona esto. Y como dice Odir, yo estoy totalmente de acuerdo. A noviembre, seguramente donde haya más presión, ahí van a resolver.
A los periodistas le van a resolver, a las empresas medianamente le van a resolver, pero ellos van a, como dicen, ellos van a defender que esas penas de corrupción queden bajas, van a defender lo del narcotráfico, porque ellos están metidos en esos delitos. Y hoy en día la mayor amenaza que tiene la dictadura son las extradiciones. La mayor amenaza que tiene la dictadura es esa misión internacional MASI junto con la UFECIP. Esa es la mayor amenaza, porque ahí sí las dictaduras tienen miedo, porque si se les van todos sus líderes extraditados o caen presos por corrupción, entonces ahí sí se viene la dictadura abajo. Entonces un código penal es lo mejor que tienen para salvarse, pero hay que decirlo, estamos en una dictadura. Porque si no lo decimos, si no lo expresamos, si no lo analizamos, vamos a seguir aquí años debatiendo qué es legal, qué es no legal en estos foros. Esto es una dictadura y todos los sectores deben entenderlo, y aquellos sectores que están apoyando esta dictadura todavía entiendan que les va a llegar su día. Las dictaduras siguen avanzando y van a afectarlos a ustedes, y los van a encontrar y los van a afectar, y después no salgan llorando ahí el que porque sale un código penal que ustedes hoy están criminalizados. Dejen de apoyar dictaduras. Las dictaduras no son buenas para nadie. Dictaduras de ninguna clase, ni de izquierdas ni derechas, no sirven. Hay que regresar a la democracia. Y yo creo que ese es un trabajo y una lucha que debemos hacer entre todos los miembros de la sociedad hondureña. Solo permítame agregar algo, y por qué yo no creo este tema. CNA participó en algún momento, para que la gente no vaya a decir por qué CNA habla hasta ahora. CNA lo dijo: revisen las penas en los delitos en contra de la administración pública. No fueron considerados los comentarios, los mismos fueron remitidos a gerencia legislativa, pero como CNA dice las verdades, a muchos no les parece. Entonces por eso yo no creo. Ahí van a terminar invitando gente de sociedad civil que son plegados a ellos, y esa gente va a salir diciendo de que es correcto lo que están haciendo, que es un código, es lo mejor. Esto no es algo nuevo. Aquí copiaron y pegaron un montón de artículos de la Convención, del Estatuto de Roma. Si ustedes se fijan, los primeros 20 artículos de la parte especial, del 139 al 159, fueron fueron copiados y pegados. Aquí no hay nada nuevo, aquí hay un delito de inseminación artificial. Es que en el hospital de escuela no pueden ver ni cómo pare una mujer, porque van a estar verificando sobre inseminación artificial. Entonces son tipos penales que finalmente no van a ser aplicables. No, esto no es nuevo. Copiaron y pegaron, lo quisieron dejar bonito, al final maquillaron administración pública, lavado de activos y narcotráfico, que ese era el mayor interés. ¿Por qué sale hasta ahora? Que era una pregunta que se reflejaba. Porque se pretende aprobar la ley de colaboración eficaz. Esto va a generar ineficacia en la ley de colaboración eficaz, aunque quemen a los altos mandos de los delitos de criminalidad organizada, no va a tener ningún objetivo, porque van a poder pagar con arresto domiciliario. En su casa van a estar durmiendo y manejando su estructura de corrupción desde la casa. Entonces esto va a ser ineficaz, y la gente tiene que saber que lo nuevo que nos ofrecieron no es cierto. Se lo digo con conocimiento de causa, uno estudia, y la verdad que esto evidencia una frustración. A veces me pregunto si fue correcto estar estudiando tantos años para que vengan diputados que no saben absolutamente nada de técnica legislativa, saquen esto, salvo a muy pocos que son buenos diputados, saben legislar, pero no tienen oportunidad dentro del Congreso. Pero otros no saben absolutamente nada de legislar. O sí saben, pero su intencionalidad es otra, protegerse. Sí, lo que pasa es que ahí legisla una junta directiva, claro. Ya se sabe quiénes son, solo les dan la copia para que lo aprueben, y ya los demás levantan la mano. O sea que las recomendaciones de ustedes en esos delitos contra la administración pública no le paró bola en lo el absoluto. Congreso. Fueron dichas. De hecho, fui yo como representante del CNA en algún momento, como representante de universidad también fui, pero nunca se tomaron esas consideraciones. Fueron caso omiso. Entonces, por eso no creo que pongan un tuit y digan venga para acá. No va a ser así. Mira, Renato, que usted se recuerda que hubo un foro que usted me invitó a mí, sí, con otro colega, sobre esta reducción de penas en los delitos de malversación de caudales públicos, cuando se dio una modificación al acta, ¿se recuerda? De la sesión del Congreso Nacional. Así es. Y se nos dijo de que no era cierto que había reducción en la pena de malversación de caudales públicos. Hoy eso está claro. La malversación de caudales públicos tiene una pena de 4 o 6 años. Ya se lo vamos a mostrar ahí con gráficas, contrastando todo esto que están diciendo nuestros invitados. Sí, Harry, para concluir. Fíjese que, mire qué cosa más grave. Los asesores
de este Código Penal, de este nuevo Código Penal, muchos de ellos son apoderados de gigantescos casos de corrupción. ¿Cómo es posible que un apoderado de un caso Pandora, por ejemplo, venga y diga que es asesor del nuevo Código Penal? ¿Cómo un Congreso Nacional puede permitir a un defensor de corrupto, lo puede contratar para asesorarlos en el nuevo Código Penal? O sea, es algo absurdo. O sea, la gente, y ahí andan en los medios de comunicación defendiéndolo. Por una parte salen defendiendo el código y en otro salen en los tribunales defendiendo a sus clientes. Entonces, ¿de qué se trata esto? O sea, aquí está claro, la dictadura se quiere blindar con un nuevo Código Penal y lastimosamente todavía los sectores de la sociedad no estamos unidos para enfrentar este nuevo ataque de estos señores, que es una dictadura, no cualquier dictadura, una dictadura metida en gigantescos actos de corrupción y en gigantescos actos de crimen organizado. Eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Esa combinación es explosiva. Corrupción con crimen organizado es lo peor que le puede pasar a una sociedad, y aún así son los que nos dan las leyes, son los que rigen los destinos de este país. Me llama la atención ese escenario que plantea Odir Fernández, que ya pronto van a aprobar la ley de colaboración eficaz, herramienta que se va a convertir en ineficiente con esa reducción de penas cuando entre en vigencia el nuevo Código Penal. Así que esperemos en las próximas horas el tuit de Heidi Fulton de que sí a la ley de colaboración eficaz, pero a darle más tiempo a este código hasta que lo revisemos hasta el tuétano. Vamos a la pausa. Ya regresé. Gracias a Banco Atlántida. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y participa por muchos viajes. Gracias a nuestros seguidores en Facebook por dejarnos comentarios en la página oficial @FrenteAFrenteHN. Tenemos a Liz Vázquez, dice opción B, blindaje para favorecer a ya sabemos quién cuando se le termine su estadía en la silla presidencial, si es que se va y no se reelige de nuevo, dice. Dixie Reyes, qué lamentable, con estos legisladores solo buscan blindarse y hacer fiesta en este país. Otra opción B, Jorge Elías, estoy de acuerdo que se hagan la proporcionalidad de ciertas penas, pero los delitos de corrupción, narcotráfico en gran escala tienen que aumentar las penas y que no llamen a los sectores afines a ello. Carlos David, Renato, el problema no es el Código Penal, el problema somos la sociedad que aceptamos la impunidad. Diputados en lista de corruptos siguen en su cargo, ministros acusados por acoso sexual siguen en su cargo, etc. ¿Qué más esperamos para reaccionar? ¿Sociedad corrupta o indiferente?, dice. Otra vez dicen opción B, por supuesto que es un claro blindaje, protegiendo su futuro, dice. Max Rivera, ese código en lo que respecta a la comunicación en las redes, la penalización es idiota, dice, ni Estados Unidos lo hace, aún con el actual presidente. Y José Bonilla, total blindaje, la B, y confiamos en Dios, que paguen lo que están haciendo. Esos son algunos de los comentarios, Renato, en la red social Facebook de Frente a Frente. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Y ahora sí que le vamos a entrar a los cuadros comparativos que nos trae el abogado Yair López. Pero antes así, brevemente, hay la sospecha de que este Código Penal tiene artículos publicados, ya fue sancionado, ya fue publicado y entra en vigencia en noviembre, que fue lo que no se aprobó ahí en el hemiciclo. ¿Hay esas sospechas, abogado Odir Fernández? Sí, de hecho ese es parte del estudio que el Consejo Nacional Anticorrupción ha estado haciendo con sus abogados expertos, y hay algunos artículos que no fueron discutidos o fueron discutidos de manera diferente y aprobados dentro de la Cámara Legislativa y que hoy han sido publicados de manera totalmente diferente a lo discutido. De manera posterior, ya con ese análisis, nosotros lo vamos a manifestar, porque esto ya no es una cosa de error de dedo ni para una fe de rata, sino que es un delito que se ha cometido. Y CNA lo va a demostrar una vez que termine de hacer el correspondiente análisis. Pero aquí nadie va a la cárcel por ese delito, porque hay antecedentes ya en el Congreso. Estoy hablando con cierta ironía, no sé si me entiende. Y le entiendo, y es que no va a la cárcel por ningún delito en contra de la administración pública. Si con el actual código, que las penas son más altas, no va nadie,
con el nuevo código no va a haber absolutamente nada. Mejor cerremos el circuito anticorrupción y enfoquémonos en delincuencia común, porque eso es lo que el pobre comete. ¿Por qué brincaron los empresarios? ¿Qué fue lo que no les salió a ellos, la recomendación de ellos? Igual, ellos presentaron recomendaciones respecto a la sanción a las personas jurídicas. Ahora la persona jurídica delinque, se le aplican penas, si bien es cierto, no son privativas de libertad, pero se le aplican multas bastante altas. Entonces eso fue uno de los comentarios que ellos hicieron. Se reunieron con el consultor español, de hecho el COEP trajo un consultor colombiano y también hizo saber las recomendaciones, pero el consultor español no hizo absolutamente nada más que cobrar los altos costos que incurrían el Congreso y finalmente no se consideró. Y yo solo quiero agregar eso porque yo también estuve involucrado en ese trabajo de la preocupación de algunos sectores de los empresarios sobre este tema. Es posible, y de hecho así lo es, de que por ejemplo en España ya existe la responsabilidad de las personas jurídicas, pero se hacían la reflexión y me pareció muy ajustada esa reflexión, es que con la institucionalidad que tenemos, abogado, el problema es que estamos en Honduras y en Honduras lamentablemente la ley no se aplica correctamente. Entonces claro, existe un temor de que esas disposiciones de responsabilidad en las personas jurídicas se vayan a utilizar como un instrumento de coacción en contra de ellos. Y me pareció muy razonable esa reflexión porque, a ver, usted puede tener la mejor ley del país, pero si no tiene la institucionalidad adecuada para su aplicación, ahí se corren riesgos enormes. Y entonces esa era la preocupación normal de este sector respecto de esta incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay sanciones que prácticamente implican el cierre automático de una empresa. Como bien lo dijo el abogado Odir, hay multas tan altas que pueden significar el cierre material de una empresa solo por el cobro de la multa. Hay cierres por 5 años de la actividad comercial, hay cierres temporales de establecimientos, hay prohibición a futuro a dedicarse a cierto rubro que la empresa produce y sobre la cual presuntamente cometió un delito, y existe la disolución también. Y entonces mucha reflexión había sobre ello en el sentido de que ¿quiénes van a ser los que finalmente van a ser sancionados? ¿El empresario que utilizó una empresa ilegalmente o los trabajadores? Y peor aún en una economía tan pobre como la nuestra, que empresas de menor escala sufran esas consecuencias jurídicas. Y lo que le falta al país son empresas generadoras de empleo, ¿no? Bueno, en todo caso, que la pena sea mayor para que quienes cometen el delito y arrastran a la persona jurídica. Cuando hablamos de persona jurídica estamos hablando de empresa. Persona natural, usted que está comiendo el desayuno, que se está tomando la taza de café en este momento, las personas jurídicas, las empresas. Esa es el malestar que tienen los empresarios, porque a pesar de la recomendación, ya escucharon ustedes, no la escuchó el Congreso. Ahora, las instituciones en Honduras tienen honor a partir de este nuevo Código Penal, abogado Mario Díaz. Sí, efectivamente. Así lo contempla el nuevo Código Penal. Las instituciones tienen honor. Y las empresas hay que multarlas y las instituciones tienen honor. Así es. Son contrasentidos de una norma, ¿no? Son contrasentidos de una norma. Quizás ahí pretendieron hacer un balance impropio, me parece a mí, que como le otorgaron responsabilidad penal a las personas jurídicas, entonces bien, también le vamos a conceder honor. Me parece que ese balance pretendieron hacer. Realmente son situaciones que en el país no tienen mayor significado si no fuera porque vivimos en una sociedad en donde se ven muchas veces ataques de una u otra manera por competencia desleal, por ejemplo. Entonces, podría, digamos, desorientarse esas circunstancias a un hecho como el que yo estoy planteando. Me parece que es una situación que no tiene mayor significado, si no fuera porque vivimos en una especie, en una zozobra social, una inseguridad jurídica en muchos aspectos, y que por ende eso podría, digamos, significar que no haya la capacidad, por ejemplo, de hacer el cuestionamiento frente a una institución, porque eso es lo que está
tratando de perseguir, es decir, que usted no pueda opinar sobre lo que ocurre en una institución en concreto, ¿verdad? Inclusive hacíamos referencia de que hay una dedicatoria muy clara pues a entidades que estén reguladas por el sistema bancario, ¿no? Eso nos parece que es un completo desaguisado, como se dice popularmente. Hay otro error que cae el código, es que hace normas como que tienen una dedicatoria muy concreta, por ejemplo, lo referido al que se tome el Congreso Nacional de la República, una institución del Ejecutivo, etcétera. Obviamente que es una norma que va a orientar a los diputados que muchas veces ahí ejercen sus protestas en el seno del hemiciclo. Es decir, y de esto no estoy estimulando a los diputados que lo hagan, pero nos parece que normar de esa forma es una forma completamente incorrecta de hacer leyes en un país. Hay otro tema que tiene que ver con el delito de usurpación, por ejemplo, ¿no? Y está referido muy concretamente, dice, cuando alguien se tome un edificio público. Es decir, esto está referido a movilizaciones de maestros, de estudiantes, etcétera, que cuando en sus protestas pues tengan a bien, por ejemplo, hacer un plantón frente a un edificio público impidiendo la libre circulación del personal por ahí, pues probablemente van a ser sancionados como una acción delictiva. Eso obviamente va en contra de la protesta social, que muchas veces adquiere diferentes formas, porque en el país la protesta democrática es poco permitida en el país, es decir, esa es una realidad. Renato, solo para complementar lo que está diciendo Mario, artículo 554, asociación para delinquir, y define el delito, pero el párrafo segundo señala lo siguiente, lo que está diciendo en este momento Mario: poseen también la consideración de asociaciones ilícitas las que, aún teniendo como objeto uno lícito, o sea, que la reunión sea lícita, en otras palabras, empleen como estrategia permanente y definida medios violentos, intimidatorios u otros ilícitos para el logro de aquel. O sea, que aunque usted tenga un propósito lícito con una manifestación, una protesta, pero si se toma, por ejemplo, un edificio público o entorpece el tráfico, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre aquí en Honduras? Eso, como tiene un contenido ilícito, la conducta va a ser reputado como un delito de asociación para delinquir. Y entonces, este código, sin lugar a dudas, requiere una revisión, porque las libertades públicas se están reprimiendo, y por otro lado hay cierta protección con ciertos sectores con el tema de la criminalidad organizada y el tema particularmente de corrupción. Sí, que ya hay un artículo. Mire que el abogado Mario Díaz es juez coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán, y él lo ha interpretado así. Yo lo interpreté así, le pregunté a uno de los panelistas del viernes, creo que fue a don Félix Ávila o a don Jaime Vanegas, y me dijeron que no, que interrumpir una sesión, por ejemplo, en el legislativo puede representar la inhabilitación para un cargo público, por ejemplo. Yo solo pensé en ustedes, claro, pero me dijeron que no cabía para ustedes, que no los abarcaba. Es que pero mire que el juez claro, está asociando e interpretándolo así, ¿ve? Y es un juez, un juez. O sea, ¿por qué? Porque queda a criterio del juez establecer dónde se comete el delito. ¿Y cuál es el problema hoy en día? El sistema de administración de justicia, con raras excepciones, porque hay raras excepciones. Mario Díaz, por ejemplo, es una excepción de ellos, y otros fiscales que son muy buenos. Pero con raras excepciones, el sistema de administración de justicia hoy está acoplado al Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo da directrices. Entonces, en algún momento, escogen a un juez, acusan a los diputados que están ahí, y ese juez dice, sí, aquí hay elementos del tipo para poder procesar a esta gente. Entonces, mire usted cómo un código a la medida de una dictadura puede ser tan peligroso. De eso estamos hablando, un código penal a la medida de una dictadura. Y aquí vuelvo al tema de las personas jurídicas. Por ejemplo, y vuelvo a decir, había necesidad de un código, sí, pero no en el momento en que se da. Porque sí creo que en algún momento, como en otras partes del mundo, las personas jurídicas están siendo penalizadas en otros países. Por ejemplo, esta famosa empresa constructora Odebrecht, por ejemplo, que contaminó y corrompió a un montón de jefes de Estado a nivel latinoamericano. El daño que produjo a la sociedad latinoamericana fue terrible. O sea, y solo decirle que van a meter preso a uno o a dos de esos ejecutivos y que la empresa no tenga responsabilidad, yo creo que no es justo, no se sale de lo que es la justicia. Aquí en Honduras, para poner un ejemplo, caso la muerte, el asesinato de Berta
Cáceres, por ejemplo, una empresa involucrada, ejecutivos involucrados, y no es justo que solamente el director o el director ejecutivo esté preso y la empresa se quede tranquila. O sea, sí se necesita una penalización contra estas empresas. Ahora, pero dentro de una dictadura, en el marco de una dictadura, eso es un instrumento sumamente poderoso para el que dirige la dictadura, para reprimir a los empresarios y decirle, cuidadito con esto, cuidadito con otro, cuidadito con esto. Y todavía peor cuando el que está dirigiendo la dictadura se ha convertido en empresario y se vuelve competidor de esos otros empresarios. Imagínense todo el poder que acumula el dictador en ese momento para poder reprimir a toda la empresa. A ese competidor nuestro, de nuestras empresas, pues hay que aplicarle el Código Penal. Y lo va sacando él, y lo va sacando, y lo va sacando. O sea, por eso no era necesario que en el marco de una dictadura se aprobara un código de tal naturaleza, porque se aprovecharon de todo. O sea, ahí está metido todo. Y quiero decir que los bancos, por ejemplo, los bancos ahí tienen su artículo de protección. O sea, hoy una persona que diga algo de un banco, por ejemplo, en una red social, va presa y con pena grave. Sí, es agravado el delito. Es agravado el delito. O sea, también ya estaba penado en este código, es decir, que estaba vigente, se protege, ¿no?, más a la institución en cuanto a su honor que a la persona natural, porque es más grave atentar contra el honor de una institución supervisada que de una persona natural. Y ese es el desaguisado que comenta Mario, por supuesto. Renato, sí, si hubiese tiempo, me gustaría plantear una situación también que yo creo que por principio debe plantearse. Recordemos nosotros que en Honduras existe una gran problemática referida a la mujer. Creo que nos hemos hecho caso omiso de eso. Creo que el nuevo código realmente invisibiliza los problemas de la mujer. Creo que los invisibiliza completamente. Me parece que eso no es prudente, porque sabemos todos los problemas que hay de maltrato, de agresión, de muerte de mujeres, etcétera. Y creo que el código no refleja esa circunstancia, que es muy grave en términos de ataques contra las mujeres. Vaya, por ejemplo, en el delito de violencia intrafamiliar tiene otra forma, pero realmente desaparece como tal. La figura como tal desaparece, se convierte en otro tipo de delito, y la sanción es mucho menor. Y por ejemplo, en el tema del aborto, que es un tema relacionado con una, digamos, aspiración de los grupos femeninos en el país, que no esté regulado de la forma en que está regulado actualmente, y que lo recoge el nuevo código de la misma manera, en donde no hay ningún tipo de, digamos, de excepciones al tema del delito en el caso del aborto. Por ejemplo, en el caso de una violación, en el caso de que haya inviabilidad del feto, etcétera, que son, digamos, causales, que en otros países son excepciones al delito de aborto. Y entiendo yo que las mujeres de Honduras reunidas, pues, lo plantearon al Congreso, y el Congreso no escuchó esos planteamientos. Entonces creo que hay una problemática de la mujer en general, que realmente el código tampoco lo recoge y lo invisibiliza más bien, y creo que eso no es adecuado, puesto que en el país la problemática de la mujer es muy grande, muy fuerte, y el código debiera haber tratado adecuadamente los problemas relacionados con los delitos en los cuales interviene la mujer como víctima. Da la impresión que los asesores españoles que vinieron eran de Vox. De Vox. ¿Saben quién es Vox? Sí, el nuevo partido político. Sí, este partido alcanzó auge en España porque está contra los separatistas, y además alcanzó auge entre los varones que ven disminuidos sus libertades. Es decir, ¿por qué todos los beneficios por las mujeres? Entonces salió Vox y dijo, nosotros abanderamos los hombres. Por eso les digo, de repente eran asesores de Vox. Bueno, tiene más comentarios el abogado, pero también no queremos que el trabajo del abogado Yair López quede sin ser publicado. Tenemos unos cuadros que brevemente los va a comentar él, donde contrasta las penas del código vigente hasta noviembre y el que entra en vigencia a partir de esa fecha. Más comentarios en Twitter sobre el nuevo Código Penal. Opción A, penas proporcionales. Opción B,
Descaro, blindaje de corruptos que lo aprobaron. Vamos a los comentarios, dice Marvin Cruz, este es un blindaje hacia todos esos políticos y empresarios pícaros. Kelvin Flores, por una justicia más equitativa y justa, se debe revisar el nuevo Código Penal y enviar un mensaje claro en contra de la corrupción, no promoviéndola y suavizándola, así como las otras penas en temas administrativos y de violencia familiar. Se debe revisar, dice, es lo justo y moral. Otro usuario, esto solo es evidencia del tipo de gobierno despótico que tenemos. Está aprobado por personajes que temen a la presión de los hondureños en las calles y que temen al ojo de los observadores internacionales. Tenemos reacción de la directora del CNA, Gabriela Castellanos, sobre los tweets de Mauricio Oliva. Dice, la socialización de un nuevo Código Penal, como pretende el presidente del Congreso Nacional, se hace antes de emitir cualquier decreto que atropelle a sus ciudadanos y al desmejorado Estado de Derecho. Hugo Ramírez, es una jugarreta y falta de respeto de los diputados haber aprobado tal adefesio. ¿Cuántos decretos llevamos en que andan buscando un blindaje? El juego del doctor Mauricio Oliva en el Congreso es salir con que después de la aprobación viene una revisión. Otro usuario dice que es un gran circo, el cual quedará como ya lo tienen planeado, impunidad en todo a los corruptos. Y la cuenta oficial del CNA también dice, la aprobación del nuevo Código Penal se sintetiza en el blindaje de un magno pacto de impunidad. Honduras continúa vigorosamente retrocediendo en su visión de justicia. Cristian Torres, blindaje descarado a los delincuentes de cuello blanco de este país. Increíble que abogados de prestigio del país se presten para aprobar un código que tiene como finalidad la impunidad. Incitan a que haya más narcos y más corruptos en Honduras. Miguel Zelaya, descarado blindaje, pero mi pregunta es, ¿qué se hará para revertir estas leyes corruptas e impunes? Ejemplo, contra el narcotráfico y robo al erario público, etcétera, que establece penas conmutables que claramente favorecerán la corrupción y más aún la impunidad. ¿Qué se hará? Pregunta. Ibis Ponce, los ciudadanos vemos esto como un blindaje descarado. Y otra reacción de Gabriela Castellanos dice, las reformas del Código Penal es un producto que surge del reacomodamiento de las estructuras del crimen organizado y las mafias de la corrupción con las garantías jurídicas establecidas. Esos son los comentarios, Renato, en Twitter. Continuamos con usted y el debate. Muy bien, Jenny. Vamos entonces a hacer el contraste, abogado Jair López, sobre las penas en el Código Penal actual y el que entrará en vigencia a partir de noviembre próximo. Bueno, y solo vamos a hacer a nivel de una muestra, Renato, por el tiempo que se tiene y el respeto a los compañeros. Por ejemplo, en la imagen número 2, ahí se menciona el delito de malversación de caudales públicos, y ahí puede ver en la parte superior que en el Código actual está en el artículo 370, tiene 2 penas, de 2 a 5 años de reclusión si el valor de los caudales no excede 1000 empiras. Si excede esa cantidad es de 6 a 12 años de reclusión. En el nuevo Código, por apropiación, es decir, por malversación de caudales públicos por apropiación, la prisión ahora es de 4 a 6 años y se agrega una multa. Pero obviamente ahí tiene la clara evidencia de que ha existido una reducción. Y ahí abajo de esta columna se dice agravación de pena en el 478 del nuevo Código cuando el valor de lo malversado supera los 100.000 empiras. La pena sigue siendo, aún con el tipo agravado, inferior a los 6 a 12 años que tiene el código anterior. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. A la siguiente imagen. Este también es muy importante, siempre hablando de la malversación de caudales públicos. El 370, que regula la malversación de caudales públicos por apropiación, también hace una extensión del delito a sindicatos, empresas campesinas, cooperativas, patronatos, asociaciones de beneficencia o deportivas o todas entidades civiles análogas. Por ejemplo, ahí está el Colegio de Abogados, por ejemplo, que usted puede encontrarlo. Y también el 373, que aplica todos los delitos de malversación, dice que también se refiere al manejo de fondos, rentas, efectos departamentales, municipales, fondos de instituciones de beneficencia, ahí podemos encontrar el tema de las ONGs o administración de bienes embargados, secuestrados, depositados por autoridad pública. ¿Qué pasa en el nuevo código? Lo restringe, es decir, la malversación de caudales públicos, según el artículo 481, es extensiva con los encargados de fondos, rentas, cautales o efectos de la administración pública. Y el B es el importante. Personas o entidades civiles que manejen caudales o bienes del Estado. Es una posibilidad que una organización civil maneje bienes del Estado y que se los apropie el director de ella, eso es malversación. Pero dice, o reciban, mire esto, transferencias de fondos de servicios públicos a través de partidas presupuestarias estatales. ¿Qué pasa? Que si no es a través de una transferencia
por partida presupuestaria y hay una apropiación de esa entidad civil de caudales públicos, de fondos públicos, no podrá ser malversación de caudales públicos. Y el caso que señalaba el abogado Dir, el primer caso que señaló, puede tener esos matices, que si no se reúnen estas condiciones de una entidad civil que no haya recibido fondos, que no se haya apropiado fondos o que se trate de una transferencia que no sea una por partida presupuestaria establecida en el presupuesto de la nación, no va a ser considerada como malversación de caudales públicos. Es decir, queda muy restringida esa extensión del delito de malversación de caudales públicos cuando se trata de organizaciones civiles que reciben alguna transferencia solamente por transferencias establecidas en partida presupuestaria y que se haya apropiado la organización civil. Eso sí será malversación de caudales públicos. Toda apropiación diferente a ello queda despenalizada. Cuando Taiwán manda exactamente directamente a las personas, correcto, y no a las instituciones del Estado. Exacto, cuando mandan fondos para una institución del Estado. Ahí tenemos el caso del caso que se está debatiendo judicialmente, del caso de la ex primera dama, que tiene esos matices y que evidentemente esto genera ese riesgo de esta regulación. Y en la siguiente, por favor, ya para terminar, habla del delito de fraude. Aquí lo tiene. El fraude también está reducido, actualmente está en el 376, tiene una pena, ahí está abajo, de 6 a 9 años de reclusión, y ahora aparece el fraude con 5 a 7 años de reclusión. Y así podemos encontrar también el caso de las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, el tráfico de influencias, que es otro delito que también tiene pena menor, está en la número 6. Tráfico de influencias. Número 6, por favor. Posterior a la siguiente, sí, correcto, ahí está tráfico de influencias. Sí. Gracias. Ahí usted puede ver que actualmente en el 369A, tráfico de influencias por funcionario público, la reclusión es de 4 a 7 años más una multa, y si se obtiene el beneficio del tráfico de influencias, de 6 a 9 años. Ahora nuestro código nuevo reduce sustancialmente esta pena de 2 a 5 años. Es decir, que partimos de una pena de 4 a 7 años a una de 2 a 5. Y esa es prácticamente la tendencia que sigue este código. El enriquecimiento ilícito, ahí en la número 8, también puede ser evidenciado, como lo comentó el abogado Dir. Tiene una pena que va, tiene 2 penas, de 3 a 5 años, si el enriquecimiento no excede de 1.000.000 de lempiras, pero si excede de 1.000.000 de lempiras es de 5 a 15 años. Y ahora la pena actual por enriquecimiento es mucho menor, que estamos hablando de 4 a 6 años. O sea que hay un patrón bien definido. Exacto. Con el tema de delitos de corrupción en cuanto a esta tendencia en reducción. Por eso yo le decía, hace 1 año y pico estuvimos en el debate, sí, de si realmente se estaban produciendo reducción en las penas. Del Congreso señalaron que eso no era cierto, pero ahora el texto lo evidencia y basta hacer una relación comparativa para mostrar esto. Yo recuerdo cuando estuvimos discutiendo ese articulado, de hecho nuestra participación en esa sesión fue de la manera siguiente. Le decíamos nosotros a la comisión de dictamen, como al consultor español, esta es la oportunidad que tenemos para aumentar penas en estos delitos. ¿Por qué? Porque una sociedad donde la corrupción es uno de los principales y más graves delitos, no se puede ser tan tolerante. Porque yo he considerado siempre, desde que era fiscal y todo, que los delitos de corrupción en el Código Penal son los que menos penas tienen. O sea, aquí alguien se roba 7.300 millones de un seguro social y deja morir a un montón de gente por falta de medicina y le aplican unas penas pequeñas, suaves. Mientras a alguien que mata a una persona, 20 a 30 años. Entonces, era la oportunidad para subir penas. De hecho, yo lo había planteado ya en mi proyecto de ley anticorrupción, que la presentamos en el periodo pasado, que lo presentamos en este periodo, porque no podemos ser tolerantes con los corruptos. O sea, los corruptos no pueden tener ninguna salida por la crisis de corrupción que estamos viviendo. Yo he escuchado las declaraciones del presidente de esa comisión, el diputado Mario Pérez, dice, no, este es un código, dice, que se apega a la realidad criminal del país, pero ¿cómo se va a pegar a la realidad
criminal del país si tenemos graves problemas de corrupción y graves problemas de narcotráfico? O sea, un país o un estado no puede ser tan tolerante con este tipo de criminales cuando le están produciendo un daño enorme. Esas cantidades industriales de personas que huyen del país por la violencia, por la impunidad, por la corrupción, es el mejor mensaje que tenemos de que no podemos ser tolerantes en este tipo de delitos. No es cierto lo que dice el diputado Mario Pérez, no es cierto lo que dice el presidente de esa comisión. Ese código no se apega a la realidad criminal que hoy vive este país. Comentarios finales después de la pausa. Reglas de la fotografía. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, más información de comportamientos viales. A la altura del Colegio Médico se reporta un accidente vial que deja como consecuencia esta extensa fila de vehículos en todo el Boulevard Fuerzas Armadas. Lastimosamente, muchas personas llegarán tarde a sus labores. Rojos totales sobre el sector del Prado, la calle La Salud. También tenemos líneas intensas cerca de las oficinas administrativas, de aquí desde la avenida Jerez al pasaje metropolitano. Rojos también que aparecen en la diagonal República de Corea, mientras San Pedro Sula registra menos tránsito vehicular a esta hora de la mañana y apenas un rojo sobre la avenida Circunvalación en su parte oeste. Tegucigalpa y San Pedro Sula vistos con tecnología de punta y por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, entramos a los comentarios finales. Comenzamos con el abogado Odil Fernández, jefe de la unidad de investigación del CNA. Bien, finalmente dejar un mensaje al pueblo hondureño que hay que tener mucho cuidado con lo que finalmente se ha publicado mediante este decreto para que entre en vigencia el nuevo Código Penal. Tenemos una herramienta que va a servir como brazo para que los políticos puedan actuar en contra de los pobres, en contra de las personas más vulnerables del país y que va encaminada a blindar totalmente a los corruptos. Es una estrategia, hoy por hoy ya estamos en duda si estamos en un verdadero Estado de Derecho, porque la evidencia de este Código Penal es un autoritarismo completo. Gracias, abogado. Abogado Yair López. No, invitar, Renato, a que la gente se interese de estos temas. Al final de cuentas, es una lucha porque el Estado de Derecho perdure, que está totalmente debilitado, está en coma el Estado de Derecho. Podemos tener un código nuevo que tiene avances, no hay duda que tiene avances, pero evidentemente con la institucionalidad que tenemos, usted puede tener la mejor ley, pero seguramente puede fracasar. Y también sí que el espacio de discusión se abra. Espero yo del Colegio de Abogados que tome la iniciativa en esto, porque lamentablemente nuestro Colegio de Abogados se esconde cuando ocurren temas como estos, como el tema de la discusión de la defensa de la constitucionalidad, que también se escondió lamentablemente, y que deje de andar promoviendo foros, porque hubo uno hace algunos meses donde el título decía Estrategias de Defensa para delitos de cuello blanco o de corrupción. Yo creo que el Colegio de Abogados debe salir avante en esto, abrir los foros de discusión respecto del Código Penal y que así haya la discusión necesaria para hacer las correcciones también necesarias. Bueno, pero eso que estoy escuchando ya es el colmo, esto es inaudito. El Colegio de Abogados de Honduras patrocinando talleres de estrategia para defender corruptos. Esto me sorprende realmente, No, andamos mal. Andamos mal. Si ya los gremios hacen talleres para enseñarle a los abogados cómo defender corruptos, esto me causa sorpresa. Y yo lo digo con mucho respeto a ustedes porque son abogados, pero realmente ya esto es el colmo. Sí, efectivamente, no puede ser que el Colegio de Honduras pues patrocine eventos de esta naturaleza. Y desgraciadamente es un evento que se dio, todos vimos la publicidad y por eso lo comentamos con tristeza en el caso nuestro, ¿no? Porque realmente los abogados debemos ser abogados de la justicia, ¿no?
no defender lo que no tiene ninguna fundamentación ni sustento legal. Debemos ser abogados pro justicia, pro persona, pro homine, en defensa de la ciudadanía, de las personas que son vulnerables en la sociedad, y aspirar pues a que tengamos un verdadero Estado de Derecho. Esa es la aspiración de todos nosotros. Bueno, se nos quedaron muchas gráficas. ¿Cuál es la otra gráfica que nos orienta a que en el nuevo Código Penal hay delitos? El abuso de autoridad. El abuso de autoridad. Ya no tiene penas, ¿verdad? No, ya cualquiera puede abusar de autoridad y no va a ser castigado. Yo, Renato, quería llamar a la reflexión a todos los sectores de la sociedad hondureña. Yo creo que es tiempo de utilizar este momento de la aprobación de este nuevo código para entender que debemos de hacer a un lado nuestras diferencias ideológicas, políticas o cualquier diferencia que nos divida como sociedad. Es tiempo que nos unamos, porque si no nos unimos, si seguimos peleando entre nosotros mismos, esta dictadura va a seguir creciendo, se va a seguir fortaleciendo y al final todos los sectores vamos a salir afectados, como ya lo hemos visto en este nuevo Código Penal. No sigamos atacándonos entre nosotros mismos, destruyéndonos entre nosotros mismos. Un país como Honduras, con una sociedad tan noble, necesita regresar a la democracia. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias, abogado Harry Dixon, a Odir, a Yair y a Mario. Y los actos de lujuria también desaparecen. Los actos de lujuria. Ya repito, les voy a leer qué es lujuria, como para que haya desaparecido esta figura. Deseo y actividad sexual exacerbados. El hombre se dedica a la caza por puro tedio y también a perseguir a las criadas para defogar una lujuria que le estaba vedada en su lecho conyugal. Increíble, desaparece esta figura. Sí, ya no está regulado. Y cuando vayamos revisando más el código, seguramente han desaparecido otras figuras. El proxenetismo también, como proxenetismo ya no está regulado acá. Hombre, ¿quiénes aprobaron este código, hombre? Pregúntele a los señores del Partido Nacional. ¿Y sabe cuántos condenados de actos de lujuria hay? 843 personas condenadas por actos de lujuria que tendrán que salir una vez entre en vigencia este código. Los Andes, donde comprar es un placer. Los invito para que continúen con nuestra programación. Ahora que he terminado Frente a Frente, viene Las Mañanas del 5 aquí en la pantalla líder de Honduras.